Los Ortelo eran gente adinerada, pero de poco lustroso linaje. De ellos se decía que su fortuna estaba manchada de sangre y por ya varias generaciones. El negocio del contrabando siempre había sido fecundo y les había garantizado poder político. Y hasta los hombres de sotana los aceptaban a cambio de generosas contribuciones. De Mateo, el patriarca, se decía que había llegado a la provincia luego de haber salvado la vida tras un ataque a un barco y que antes de echarse al mar había encontrado el tiempo y la fuerza para robar las joyas de una dona viuda de un terrateniente. La mujer había muerto en la trifulca. Algunos decían que él la había asesinado. El caso es que Mateo llegó a la ciudad de Parma con una importante cantidad de dinero, producto de haber vendido las prendas a joyeros inescrupulosos. Ese dinero lo invirtió sabiamente en dos buenos negocios, en aceite de oliva y en un matrimonio con una mujer muy fea y de pésimos olores que sufría de severa flatulencia, pero que era la única heredera del mayor campo de olivares de la zona. Mateo entendió rápidamente que todo tenía remedio con dos instrumentos, una redecilla sobre el rostro que obligaba a la mujer a usar y un pañuelo perfumado que se pegaba a la nariz cuando ella estaba cerca. La convenció de la conveniencia de no compartir el lecho. Le argumentó que él sufría de ciertos tormentos respiratorios que le provocaban incómodos ronquidos. A los pocos años de matrimonio, la mujer murió de una crisis intestinal y Mateo se convirtió en su único heredero. Le acompañaba la fortuna en su viudez, mas no la buena reputación. Nadie le aceptaba una invitación ni era convidado a ninguna ceremonia. Un día entendió que era mejor irse. Vendió todo y con sus muchos haberes se mudó a otra provincia donde poder reinventarse. Pero las noticias vuelan y allí donde llegó se supo de sus andanzas. Le hicieron el feo y hubo de mudarse antes de emprender un nuevo negocio. Tardó en encontrar donde rehacer la vida. Hasta que en Génova sus posaderas encontraron asiento. Allí invirtió mucho dinero en comercio y al cabo de poco fue bien recibido y hasta aplaudido por la sociedad genovesa, que pocos reparos le ponía a sus trapisondas en eso de convertir en legal lo ilegal. Era eficiente en el lleva y trae. Hasta butacas en palco en el teatro logró agenciarse. Y un día apareció una viuda joven, abundante en carnes y muy proclive a deseos amatorios, con quien se casó y tuvo prole. 5 hijos, de los cuales 3 murieron antes de los 7 años de edad. Quedaron Giovanni y Pierina. Giovanni era un tarambana, un bueno para nada que pasaba sus tardes dormitando en la oficina y las noches visitando bares y burdeles. Pierina era moza de buen quehacer, pero poco agraciada y con una tendencia a cierto infantilismo inexplicable. Pierina estuvo casada con un comerciante turco que había muerto de una cuchillada en un bar de baja estopa en el puerto. Piero, hijo de Pierina, era un joven de belleza inexplicable. De siempre se había sospechado que su madre, harta del turco, había tenido un amorío con un guapo cantante milanés que había recalado una temporada en Génova y que ese era su verdadero padre. Cierto o no, las malas lenguas se dieron a la tarea de esparcir aquel bulo, y Piero, nieto único de Mateo, terminó cambiándose el apellido paterno de Mir por el de Pierina Sortelo y se mudó a Roma, donde llegó junto con la madre y aperado con una notable fortuna heredada del abuelo. Al poco tiempo, Pierina murió. El hijo nunca supo qué extraña dolencia había causado tal deceso. Pero Piero quedó solo en Roma. Al poco tiempo se casó con la hija de un político a quien el dinero del yerno le importaba más que los rumores. La muchacha, Silvana, era preciosa y muy devota. A los 9 meses de casados tuvieron una niña, que bautizaron con el nombre de Romina. Un día Silvana caminaba por Roma rumbo a la iglesia y fue atropellada por un carruaje cuyo caballo principal se había desbocado.
murió ahí, sobre los adoquines. Piero, desesperado y hundido en la más profunda tristeza, vendió todo y con su hija aún pequeña, la nona, que no era abuela sino la criadora, y su mayordomo, Giuseppe, tomó el transatlántico rumbo a América, al sur del continente, a Buenos Aires. Allí, en ese puerto, tras un mes de navegación, atracó el barco una mañana de febrero de 1910.